Vamos a hablar de tabaco en la mañana de hoy, lo veníamos adelantando y hay que ver cuál fue el impacto de las heladas. Hace semanas atrás anticipábamos que se iba a empezar a cuantificar y también hay que decirlo, hay una aparente adhesión de distintas asociaciones y de los afectados de cuál fue el impacto. Por eso estamos en comunicación con el presidente de la Asociación de Productores Tabacaleros de Misiones, la PTM, con Omar Olson, para poder ver un poquito cuál fue el impacto. Muy buenos días, Omar. Buen día a vos, buen día a la audiencia. Bueno, nosotros días pasados, luego de esta contingencia de la helada, Sí. automáticamente nos reunimos a las entidades con el Ministerio del Agro, justamente para ver qué camino adoptábamos, qué medida adoptábamos en función a eso, porque había productores que estaban llamando. Bueno, entonces se decidió a través del Ministerio del Agro hablar con las empresas para que ellos, a través de sus técnicos de campo que están en contacto directo con los productores, vean y evalúen cuál fue el impacto real en cuanto a posibles pérdidas. Bueno, ellos hicieron un trabajo preliminar y la semana pasada, esta semana mejor dicho, volvieron a reunirse los técnicos para hacer una evaluación mediana en cuanto a lo que pudo haber pasado. Según lo que pudieron apreciar, no fueron tantos los daños, por suerte. Sí hubieron productores que tuvieron algún impacto mayor y otros menores, pero en el porcentaje general fue mínimo el daño, porque las plantas después se fueron recuperando y van pasando los días, el cambio de clima y se recupera. Normalmente pasa esto. Algunos sí sufrieron un daño mayor, pero bueno, en base a eso van a presentar un informe en los próximos días al Ministerio del Agro para justamente después reunirnos nuevamente y definir alguna estrategia o algún resarcimiento posible. Pero en principio, según las primeras evaluaciones, no sería muy grande el impacto, gracias a Dios. Y se están recuperando los plantines, ¿no? ¿Hay un número establecido, más o menos estimado ahora, y cuándo se prevería? ¿Es así? ¿Se va a pensar en un resarcimiento para el final, para la cosecha, para ver ahí también el impacto, volverlo a medir? Bueno, no, según los técnicos, lo que nos pudieron informar, no supera el 5% el daño producido, ¿no? En algunos casos 1%, 2%, en el general no supera el 5% de algunos productores. En la media general no llega al 2% en el total. Claro. Pero algunos tuvieron un 5% y casos muy puntuales tuvieron 10, 15%. Entonces, es un porcentaje mínimo. En otras oportunidades sí los daños fueron mucho mayores. Pero bueno, por suerte no fue tanto y bueno, veremos que el Ministerio del Agro va a evaluar esta situación, que en principio no amerita seguir evaluando, porque los plantines siguen recuperándose. Claro. Y se verá en los próximos días a ver cuál es el resultado final, porque a veces en los 2, 3 o una semana todavía la planta, ahora llovió, gracias a Dios, y esto es importante, hacía falta lluvia, también estaba muy seco, y esto va a permitir que las plantas se recuperen bastante. O sea, podríamos ver la semana que viene a ver qué impacto final, pero hoy el porcentaje es muy mínimo, no le puedo adelantar nada. Bien, y por último, brevemente, ¿se pudo saldar las deudas con las obras sociales? ¿Va habiendo un trabajo sobre esta línea? Sí, gracias a Dios, después de esperar mucho tiempo, la Nación giró los fondos, por lo menos a PTM. Esto es importante, pudimos saldar con los prestadores médicos, farmacias, droguerías, todo, prestadores comunes, así, cotidianos que uno va teniendo. Y hoy estamos al día, saldamos todas las deudas, gracias a Dios. Estamos en 0 kilómetros, como se dice. Bueno, siguen teniendo problemas las demás entidades como Cámara y Actim, que lamentablemente todavía no recibieron los fondos Agrosocial de este año. Bueno, nosotros siempre en este caso tratamos de ayudarnos unos a otros, y así lo hicimos, como lo hicimos en otras oportunidades, porque es importante pensar en la familia, en la salud de la familia tabacalera, no solamente pensar en los socios PTM, sino lo hacemos pensando en los socios Cámara y Actim de todo el sector. Y bueno, ojalá ellos puedan recibir sus fondos en los próximos días. No solamente el tema de obras sociales está atrasado, las becas de estudios también, que tenían que haber estado para julio y en septiembre ya estamos y no están todavía. El fondo de granizo también no llegaron los fondos aún, así que a los productores que están escuchando, un poquito de paciencia, no es culpa nuestra,
sino que no están llegando los fondos. Hay que reconocer que hubieron retrasos, están habiendo retrasos por esta pandemia también, mucha gente dispensada de trabajar, difícil los trámites, no podemos viajar, todo es comunicación telefónica para ir viendo los expedientes. Se complicó bastante este año, además Bien. que venía complicado, entonces más aún con la pandemia, ¿no? Bien, Omar, le agradecemos esta comunicación en la mañana de hoy. También hay que recordar que mañana se va a dar el cuarto pago del retorno tabacalero, así que también son buenas noticias para el sector. Le agradecemos esta comunicación y hasta pronto. No, gracias a ustedes, hasta luego.